Me da mucho placer de que estén aquí, de que hayan venido aquí a escucharnos a Alejandro y a mí. Yo soy muy malo haciendo esto. Sí, tímido, muy tímido. Sí. Pero bueno, voy a hacer el intento. No me acuerdo de las preguntas, así que voy a contestar lo que me parezca. El cuento, ¿cómo camina el cuento hasta llegar a la película? El premio Juan Rulfo en los años 80, 90, estaba en el esplendor de su prestigio, era el premio literario para un cuento más importante en lengua española. Y sobre todo los escritores cubanos, los escritores cubanos tenían como muchos deseos de ganarlo. Era como la ilusión, ¿no? Ver quién tomaba ese tigre, ¿no? Y ya había habido algunas menciones y demás. Y bueno, yo tuve la suerte de ganarlo en una cosa un poquito casual. Estamos en los años 90, la mayoría de ustedes no habían nacido, pero era esta cosa de periodo especial, de escasez muy fuerte. También a mí siempre me ha gustado darle un texto literario a los cineastas, porque los cineastas, por supuesto, se fijan menos en el estilo, se fijan menos en el narrador, qué sé yo, pero regularmente te hacen observaciones de construcción, de estructura y de construcción del personaje. Ya yo había escrito Una novia para David y había escrito Adorables Mentiras y había escrito también los cortes de ficción de Rebeca. Es decir, siempre había trabajado con directores que hacían su primera película, ¿no? Y yo deseaba trabajar con un director pues, de más envergadura y particularmente con Titón, que era el director que uno más admiraba. Naturalmente, con una obra así, tú no te atreves a ir a donde está y decirle, yo quiero hacer una película contigo. Sin embargo, yo intuía que aquella historia y aquellos personajes, aunque el texto está escrito en términos muy literarios, sin visión cinematográfica, en el sentido que es primera persona, introversión y evocación, absolutamente anticinematográfica. Intuía que ahí había una película, que había un tema difícil que a Tom le podía interesar. Y entonces yo, con el pretexto de que me leyera el cuento como especie de taller literario, pues se lo hago llegar. Y una hora después me estaba llamando diciéndome que quería hacer una película con ese cuento y que yo lo escribiera. A pesar de que mi escritura era fundamentalmente sin diálogo, resulta que yo tenía un entrenamiento inconsciente de diálogo a través del oído. La oralidad abarca tanto el diálogo como el pensamiento interno, el fluir de la conciencia. Llega la película. Ustedes son conscientes de lo que iba a ser la película. 30 años después, es buena, sigue siendo buena, muy simpática, porque tú tienes una cosa con la comedia ahí que gusta. La historia ya tenía un impacto nacional. Uno, por el premio Juan Rulfo, que es un premio muy importante, porque lo editaron como apenas unos 200 ejemplares. Ya tú sabes que lo que se prohíbe todavía se le hace más famoso. Y porque a mí, en aquella época yo leía bien, me invitaron a hacer algunas lecturas, la gente grababa mis lecturas, las copiaba luego, las transcribía. Teníamos conciencia de que era una historia que tenía un impacto no solo artístico, sino también social. A eso contribuyeron mucho las puestas en escena, que llegó a haber en el mismo momento 3 puestas en escena diferentes en la ciudad. Pero la película se hizo en ese sentido como un estado de gracia y exaltación, ¿sí? Con muchas ganas de todo el mundo, aunque nadie tenía idea de qué iba a pasar con él. Tú has encontrado un nicho en el cine que todos los escritores no han sabido o no les ha interesado pues hallar. El cine cubano se alimenta de la literatura cubana o ya no pasa así. Bueno, el problema es que el cine cubano prácticamente no existe. El cine cubano nunca miró tanto hacia la literatura cubana. Entre otras cosas porque el cine cubano tiene antecedentes, pero arranca fuerte en los años, sí, con la revolución, en los años 60, y con una urgencia de temas nuevos, inmediatos. Yo llegué a Licay en los 70 y pico, en fin, pero hasta el año 91, el ICAE, aparte de su presupuesto, recibía nada más y nada menos que $1 millón libres para comprar películas. Y lo digo con esa absoluta certeza porque había comisiones de cineastas
que eran los que estábamos encargados de comprar las películas. Pero ya en el año 89, 90, 91 vino la caída del bloque socialista y eso fue un impacto muy fuerte en la tecnología del ICAI, de los cines, de la cual no se pudo reponer muy fácilmente, ni se ha podido reponer. La diferencia que hay entre más allá de problemas estructurales y más allá de concepciones estéticas, artísticas y políticas, hay un deterioro tecnológico sustancial, porque la tecnología cambió y eso se nota en el festival de cine, la proyección, los equipos. O sea, uno sufre mucho porque yo que me formé, digo, analógicamente en el cine de 35 milímetros, todos tuvimos que aprender cómo hacer cine digital, es totalmente diferente. Entonces, estos 30 años marcan toda esa todos esos cambios y toda esa especie de descenso real de la actividad y de la explosión cultural que había en Cuba. La última pregunta que te quería hacer, porque necesito hacértela, bueno, y dime lo que puedes decirme, es el tema de la famosa asamblea de cineastas. Es una situación, yo creo que compleja y prometedora. Es prometedora porque es vida, porque es acción y porque es la gente tratando de luchar por sus derechos y por crear y por avanzar, más allá de que pueda tener desenfoques, errores y demás. Es decir, es un también, todo, como decía Rebeca, todo tiene una historia detrás. Es decir, el antecedente claro de esta asamblea es ya en el 2012 o 2013, cuando desde el Estado intenta arreglar los problemas del cine, que tiene muchas cosas que son de cosas legales, de cosas económicas, pero tratan de hacerlo sin la participación de los cineastas, sin la participación de los creadores, que es un error mayúsculo y que provoca la existencia de un grupo que se llama el G20 y de la primera oposición de los cineastas buscando un papel protagónico en resolver sus propios problemas. Y aún tiene un antecedente anterior, que es del año 91, cuando todavía estábamos haciendo Fresa y Chocolate, donde el Estado de hoy para mañana intentó eliminar el ICAI y unirlo al ICRT. Y un grupo de 18 cineastas, entre ellos Tito y también yo, se declaró prácticamente en huelga y logró que eso se detuviera. Así que esto tiene una tradición de que los cineastas luchen por su derecho. Sí. Esto a veces se complica porque la relación con las autoridades a veces, es decir, todo se complica en nuestro país políticamente. Como la gente dice, tú pelas una cebolla y eso es una acción política. Pues más esto que es cine y todo el mundo empieza a meter meter la mano y una confrontación que debería ser cultural, que debería, sí, otros intereses las desvían a lo político. De lado y lado, ¿no? Sí, hay quien ve una oportunidad pues, de tener una inversión de oposición política y en realidad no le interesa lo cinematográfico. Y a veces las autoridades, el gobierno, en vez de enfrentar el problema cultural que se les está planteando para llevarlo al terreno de su ventaja, lo llevan y lo descalifican desde el punto de vista político. Yo creo que los cineastas se mantendrán firmes. Es decir, lo bonito a veces que tienen las cosas es que nunca son unidades totales, una fragmentación que es lo que lo enriquece. Pero los objetivos esenciales, que es el reclamo de no a la censura, de la libertad de la expresión y de oportunidad para todos, que no haya un funcionario, una institución que diga este sí, este no, porque este tal cosa, o por sus ideas, por sus creencias, por sí, que es una batalla que ahora mismo está en candente, es decir, el proceso está en marcha. En esta batalla no siempre hemos ganado los cineastas, pero al final, por lo menos hasta ahora, nuestras razones están como un fundamental.